tal? Saludos a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de los comentarios al Evangelio Dominical. Soy Javier del Ángel, franciscano de la provincia de Holy Name de Nueva York, en Estados Unidos. Y estamos al inicio de un nuevo año litúrgico, el 2017-2018, el cual comienza con el primer domingo de Adviento. Recuerden, Adviento es una palabra que significa venida y es un tiempo que la Iglesia nos propone en preparación para celebrar la venida de Jesús de Nazaret el 25 de diciembre. Y el texto del Evangelio de este primer domingo del tiempo de Adviento está tomado de Marcos capítulo 13, versos 33 al 37. Escribe el evangelista: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Para comprender bien el texto de hoy, como todos los demás textos de la Biblia, recuerden un principio fundamental. El texto sin el contexto es un pretexto. El texto sin el contexto se convierte en un pretexto para justificar cualquier otra idea, menos aquello que el evangelista nos ha querido transmitir. Entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Cuál es el contexto literario de este pasaje? Jesús está en el templo de Jerusalén, que es el centro de la institución religiosa judía de su época, y unos versículos antes, en el verso 1 y 2 del capítulo 13, ha pronosticado, anunciado la destrucción de este templo y de toda la organización religiosa que lo sostiene. Ese es el contexto literario. ¿Cuál es el contexto histórico? Históricamente hay una confrontación entre dos grupos, esencialmente. El grupo de judíos que no creen en Jesús de Nazaret como el Mesías, y el grupo de judíos que empieza a creer en Jesús de Nazaret como Mesías. Y estos dos grupos se van a confrontar antes del año 70. Pero después del año 70, que es cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén y gran parte de Jerusalén, esta confrontación se va a volver más aguda cuando los judíos que no creen en Jesús como Mesías empiecen a expulsar de las sinagogas a aquellos judíos que creen y que empiezan a aceptar, que reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado de Dios. ¿Okay? Este es el contexto histórico que hay que tener en cuenta. Entonces, la voz que estamos escuchando aquí es la reflexión de las primitivas comunidades a las que Marcos se dirige respecto a esa confrontación histórica entre los judíos que no creen en Jesús y los judíos que sí creen en Jesús. Y entonces Jesús anuncia la destrucción del templo por considerar que ese templo, esa institución, ya no permitía, ya no ayudaba a lograr la comunicación entre Dios y el ser humano. Y entonces les pide a sus discípulos estar atentos, vigilar. Literalmente es estar despiertos, porque ignoran cuándo será el momento. Y aquí es importante tener en cuenta una cosa. La palabra momento, que está traducida en español como momento, en el texto griego, que es el texto que, recuerden, siempre sigo para poder interpretar los evangelios, porque están escritos en griego koiné, el texto griego utiliza la palabra kairos. En griego hay dos maneras de decir tiempo. Una es cronos, que se refiere al tiempo cronológico que podemos medir con nuestros relojes, con el calendario, la gente de aquel tiempo, con el movimiento del sol y de la luna y de las estrellas. Y kairos, que se refiere más bien a un momento oportuno, a una situación especial que hay que aprovechar, porque una vez que pasa ya no vuelve a ocurrir jamás. Entonces tenemos que aprovechar ese momento, esa situación oportuna, porque de otra manera no se vuelve a presentar. Y este es el tiempo del que Jesús está hablando aquí. Y ¿qué quiere decir Jesús con esto a sus discípulos? Que cada día, cada momento de nuestra vida es una situación oportuna para que podamos manifestarles a los demás el amor, la compasión, la solidaridad, la fraternidad, aquello que es más necesario para que podamos tener vida abundante, es decir, para que podamos tener una vida más humana, más digna de ser llamada humana. ¿Ok? Y entonces hay que estar atentos a ese kairos. Toda nuestra vida, tu vida y la mía, está llena de momentos oportunos, está llena de kairos que tenemos que aprovechar para poder demostrar, para poder
llevar nuestro amor, nuestra comprensión, nuestra solidaridad, nuestra justicia, nuestra fraternidad a los demás, aquello que sea más necesario para hacer la vida más humana. ¿Ok? Bien atentos a los kairos, hay que estar bien atentos a los kairos. Y continúa el evangelista: al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa y da autoridad a sus siervos. El texto en español dice da poder a sus siervos, pero el texto en griego no dice poder, porque Jesús no habla de una dominación entre sus discípulos. El texto dice autoridad. Autoridad, que significa la facultad para poder hacer algo. ¿Y cuál es esta facultad que Jesús le ha dado a sus discípulos para hacer algo? El Espíritu. Jesús les da a sus discípulos el Espíritu, su mismo Espíritu. ¿Y qué significa Espíritu? Espíritu en hebreo es ruach, ¿ok? En griego se dice pneuma. El Espíritu, que llamamos nosotros Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, no es otra cosa más que la vida misma de Dios. Es el amor de Dios, la capacidad de poder amar, la capacidad de poder demostrar a los demás con obras concretas que los amamos, que nos importan, que nos interesan, que nos preocupan y que podemos hacer algo por ellos. Y esa es la autoridad que Jesús les ha dado a sus discípulos. Y el evangelista utiliza aquí la palabra siervos, pero siervos es solamente una metáfora. Antes, en este evangelio, en el evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, Jesús ha dicho que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Jesús mismo se pone como modelo de servicio, se pone como modelo de quien escucha y quien está atento al momento oportuno para poder servir a los demás. Y a sus discípulos les pide hacer exactamente lo mismo. No, Jesús no quiere relaciones de dominación entre sus discípulos. Jesús no quiere relaciones de prestigio, de que unos son más y otros son menos. No, para nada. Jesús les pide a todos sus discípulos y a todos sus discípulos y discípulas les da la autoridad, es decir, la facultad de poder vivir inspirados, motivados, movidos por el Espíritu, que como ya dije, no es otra cosa más que la vida misma, el amor mismo de Dios. Entonces, esta acción del Espíritu nos capacita, nos da autoridad para poder hacer lo que es necesario en el momento oportuno. A veces será necesario que escuchemos a los demás. A veces será necesario que perdonemos a los demás. A veces querremos perdonar, pero no sabemos cómo perdonar. Sé paciente y tómate el tiempo y busca la manera cómo poder perdonar a los demás. El perdón es algo que se ejercita dependiendo del tamaño de la ofensa, y a veces uno quiere perdonar pero no sabe cómo perdonar. Entonces hay que ser pacientes y hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda para encontrar la mejor manera de poder perdonar a los demás. A veces será denunciar un acto de injusticia, a veces será un acto tan concreto como vestir a alguien que no tiene ropa, como dar de comer a alguien que tiene hambre, como darle agua a alguien que está pasando sed, como ir a visitar a alguien que está enfermo o a alguien que está en la cárcel. Es decir, todas estas acciones Jesús las considera como fruto, como obra del Espíritu trabajando en cada uno de nosotros. Y esa es la autoridad, la facultad que nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, bien importante es estar atentos a esto. Y dice, y le ordena al portero que vele. El portero en la cultura de aquella época es la persona que está encargada de vigilar por la seguridad, la estabilidad, el bienestar de los que están adentro de la casa. Esa era la función del portero. Y atención aquí, dice, ordena al portero que vele, que vigile. Y la palabra que utiliza el evangelista en griego es gregoré. Y gregoré significa vigilar. Y atentos aquí, esta misma palabra, este mismo verbo, vigilar, será el que el evangelista utilice más adelante en Getsemaní, cuando Jesús les diga a sus discípulos, vigilen y oren para no caer en la tentación. ¿Sí? Es la misma palabra, es el mismo verso, el mismo verbo, y se repite hasta por 3 veces, tanto en este capítulo 13 como después en el pasaje de la agonía de Jesús en Getsemaní. ¿Qué nos está queriendo decir el evangelista? Aquí, Jesús pide estar atentos para no caer en la prueba, para no caer en la tentación. No se trata de que Dios nos esté enviando pruebas, no se trata de eso. Se trata de que
Cuando somos sinceros, honestos en nuestro deseo de querer vivir el Evangelio, el mensaje de Jesús, eventualmente van a venir pruebas, eventualmente van a venir momentos de desaliento, de fastidio, de tedio, de cansancio, de pesimismo, donde queremos arrojar la toalla, donde ya no queremos saber más, donde parece que las contradicciones están a la orden del día, donde parece que todo el mundo o que alguien nos ataca, nos agrede por querer estar viviendo este Evangelio de Jesús. Él nos dice, atentos, atentos, porque ese es el momento donde hay que estar más al pie del cañón. Ese es un momento donde no hay que dejarnos vencer ni por el desaliento, ni por la incomprensión, ni por el fastidio, ni por el tedio, ni por el cansancio. Y por eso la comunidad es importante, porque la comunidad provee esa red de apoyo que nos permite a nosotros poder mantenernos en pie, sobre todo en esos momentos que es mucho más difícil en nuestra vida. Y todos tenemos momentos difíciles. ¿Quién no tiene momentos difíciles? ¿Ok? Entonces, esta facultad que tiene el portero, ¿sí? Es algo que Jesús pretende para todos. Fíjense lo que va a decir más adelante. Y le dice a tus discípulos que estén atentos porque no saben cuándo va a regresar el dueño de la casa. Y dice, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o en la madrugada. ¿Qué significan estos 4 momentos? No es otra cosa más que los 4 momentos en los que los romanos dividían la noche en aquel tiempo. ¿Ok? El atardecer, la medianoche, al cantar del gallo, o en la madrugada. Es una imagen que el evangelista utiliza. Hay que estar atentos siempre, y sobre todo en la noche. La noche representa los momentos difíciles, los momentos de dificultad, los momentos en los que a veces es más difícil mantenerse, sostenerse en pie. ¿Ok? Y lo dice, no sea que llegue de improviso. Es decir, de improviso significa este momento, esta irrupción donde no hay tiempo para responder. ¿Sí? Donde no hay tiempo. Cuando alguien llega de improviso, te cae por sorpresa. No te esperaba, ¿no? Y no tienes manera de cómo responder. Ya, bueno, hay que estar bien atentos para que ese momento de improviso no nos agarre desprevenidos. Y el momento de improviso no se refiere a que Dios nos agarre fuera de base. Se refiere a que podamos mantenernos en pie cuando sea más necesario. ¿Ok? Y luego dice, lo que a ustedes les digo, a todos les digo, vigilen. Lo que es deber del portero, ¿se acuerdan que decíamos que era el deber del portero? Aquí Jesús les dice, es el deber de todos en la comunidad cristiana. Todos en la comunidad cristiana, no solamente los líderes, no solamente los pastores, no solamente los obispos, ni los sacerdotes, ni las religiosas, Dios. Todos somos responsables, todos somos porteros, todos somos responsables de cuidar por el bienestar, por la estabilidad de la comunidad, de todos aquellos que son parte de la comunidad. Y para Jesús, ¿sí? La comunidad debe estar siempre abierta para todos. ¿Sí? La comunidad cristiana no es un club exclusivo de personas que cree en un Dios particular o que cree en Jesús. No, la comunidad cristiana es una comunidad que debe estar abierta siempre para todos, para servir a todos, para estar dispuesta siempre a colaborar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad para poder crear una vida más humana, una sociedad más justa, más plena, donde todos puedan tener acceso, todos puedan tener oportunidad de vivir y de vivir en abundancia. Y este en esencia es el mensaje que nos transmite el evangelista en este primer domingo de Adviento. Los saludos a todos y nos vemos la próxima edición con el segundo domingo de Adviento. Gracias.